Mi nombre es Jenny Bonilla, pertenezco al Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, estudio Ingeniería Eléctrica y les estaré presentando el tema sobre el galvanómetro. Para conocer, debemos en concepto saber qué es un galvanómetro. Es un instrumento de medición eléctrica que se utiliza para determinar y detectar la intensidad y también el sentido de una corriente eléctrica. Para esto aprovechan la desviación que una aguja magnética produce. Se trata de un transductor analógico electromecánico que produce una deformación de rotación en una aguja o en un puntero en respuesta a la corriente eléctrica que fluye a través de su bobina. Tenemos también galvanómetro de suspensión. Es decir, es un tipo de galvanómetro. Está este que es de suspensión. Es un dispositivo electromecánico que se emplea para indicar el paso de pequeñas corrientes eléctricas por un circuito. Este dispositivo fue el pionero en el campo de la bobina móvil. Tenemos un ejemplo de lo que es un galvanómetro. Como parte de esto debemos conocer la deflexión en el estado estable. Es el principio de funcionamiento de un galvanómetro. Se rige el mecanismo de bobina móvil e imán permanente. La ecuación del par desarrollado se deriva de las leyes básicas para el par electromagnético. Allí disponemos la fórmula. Esta indica que el par desarrollado es directamente proporcional a la densidad de flujo del campo en el cual la bobina gira, la corriente en la bobina y las constantes de la bobina, área y número de vueltas de alambre. Debemos conocer también el comportamiento dinámico. El comportamiento dinámico de un galvanómetro se puede observar mediante interrupciones repentinas de la corriente aplicada, de manera que la bobina regresará de su posición deflectada a su posición cero. Esto se reconoce como resultado de la inercia del sistema móvil. La aguja pasará por la marca cero en dirección opuesta y después oscilará alrededor de cero. Estas oscilaciones se reducen de manera gradual debido al amortiguamiento del elemento móvil y finalmente la aguja llega a su estado de reposo en cero. Tres cantidades caracterizan el movimiento de la bobina móvil en el campo magnético. 1. El momento de inercia de la bobina móvil sobre el eje de rotación. 2. El par opuesto, desarrollado por la suspensión de la bobina. Y 3. La constante de amortiguamiento. Mecanismo de amortiguamiento. En este caso, en general se construye con el menor amortiguamiento posible y luego, de acuerdo a la necesidad, se aumenta el mismo. Esto se logra, por ejemplo, conectando una resistencia a través de la bobina. En esta se genera un par opuesto que amortigua el elemento móvil. Para cualquier galvanómetro se puede encontrar un valor de este resistor que logre el amortiguamiento crítico, es decir, una resistencia externa de amortiguamiento crítico. Allí podemos observar, es producido principalmente por el movimiento de la bobina a través del aire que la rodea, lo que es independiente de la corriente eléctrica que circule por la bobina. La fricción del movimiento en sus cojinetes y la flexión de los resortes de suspensión causada por la bobina giratoria también contribuyen a los efectos de amortiguamiento mecánico. El amortiguamiento electromecánico, que es otro tipo, está el mecánico y electromecánico, es causado por los efectos inducidos en la bobina móvil conforme gira en el campo magnético, dado que la bobina forma parte del circuito eléctrico cerrado. Tenemos mecanismo de bobina móvil e imán permanente. Aquí debemos conocer el movimiento de Armstrong. Se le llama así al fenómeno que ocurre en un galvanómetro cuando pasa una corriente eléctrica a través de este y se genera un campo magnético que provoca el movimiento de la aguja del galvanómetro en el sentido de la corriente. Es un movimiento tipo de bobina de corriente continua, en el que un núcleo electromagnético está suspendido entre los polos de un imán permanente. Solo puede medir la corriente continua o la corriente alterna rectificada a corriente continua.
¿Qué quiere decir esto? Que su funcionamiento se basa en las interacciones entre una corriente eléctrica y un imán. Su mecanismo fue diseñado de forma que un imán permanente o un electroimán produce un campo magnético, lo que genera una fuerza cuando hay un flujo de corriente en una bobina cercana al imán. Construcción del núcleo magnético. El autoblindaje vuelve el mecanismo del núcleo imán particularmente útil en aplicaciones instrumentales en aeronáutica y aeroespacial, donde gran cantidad de instrumentos se deben montar en estrecha proximidad. Un ejemplo de este tipo de ensamblaje es el indicador de aguja cruzada con 5 mecanismos que son fijados en una caja para formar un solo tablero. La eliminación de las cajas de hierro y la reducción de peso correspondientes son grandes ventajas en los instrumentos de aviones y cohetes espaciales. Suspensión banda tensada. El galvanómetro de suspensión tenía que usarse en posición vertical, ya que una desviación en los ligamentos debajo causaba que en el sistema móvil pudiera hacer contacto con elementos estáticos del mecanismo en cualquier otra posición. Esto incrementaba en la fricción, lo que producía errores. El instrumento banda tensada tiene la ventaja de eliminar la fricción de la suspensión. La bobina móvil se suspende por medio de 2 cintas de torsión. Estas cintas tienen la suficiente tensión para eliminar cualquier desviación. Por último, también debemos conocer lo que es la compensación de temperatura. El movimiento básico se puede compensar por temperatura con el uso apropiado de resistencias en serie y paralelo de cobre y manganina. Tanto la intensidad del campo magnético como la tensión del resorte decrecen con el incremento de temperatura. Estos cambios tienden a hacer que la lectura de la aguja sea baja para una corriente determinada con respecto a la intensidad del campo magnético y a la resistencia de la bobina. Para culminar, en mi opinión, esta herramienta se usa comúnmente para medir y detectar la corriente eléctrica. Más con el pasar de los años se ha ido perfeccionando para incluir diferentes usos en el mismo aparato. El galvanómetro simboliza un descubrimiento científico sumamente importante, pues dio lugar a la medición de la corriente eléctrica de forma precisa.